Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género, nuevo programa en este nuevo horario que tenemos los lunes a las 23. Y hoy un programón. Vamos a estar hablando del grave problema del incumplimiento de la cuota alimentaria, la obligación alimentaria. ¿Quién no conoce a una mujer que esté atravesando por este problema? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y cuáles son las soluciones que se están empezando a debatir en la Cámara de Diputados? Y además se cumplen 15 años de la Ley de Educación Sexual Integral, la ley de ESI. 15 años, pero todavía no se consigue que sea un derecho efectivo para muchas chicas y chicos en todo el país. Así te presentamos el programa. El no pago de la cuota alimentaria es un drama que se agravó durante la pandemia. La situación de los hogares a cargo de mujeres que crían solas a sus hijas e hijos es más crítica que nunca. 6 de cada 10 familias monomarentales son pobres, el doble del promedio general. El incumplimiento alimentario suele ser la punta del iceberg de otras violencias. Desde el oficialismo se impulsa un novedoso proyecto de ley para resolver el problema. La iniciativa presentada por la diputada del Frente de Todos, Jimena López, apunta a sacar el conflicto de un enfrentamiento entre privados y pone en el centro el interés superior de la niñez. Hoy analizamos el tema en Punto Género. Y aquí estamos para arrancar con el primer tema, el incumplimiento de la obligación alimentaria, la cuota alimentaria, ¿no? ¿Quién no conoce a una mujer, a una familia monomarental que esté atravesando por esta problemática, ¿no? Yendo a la justicia una y otra vez, peleando porque el progenitor no conviviente se haga cargo también de la crianza de sus hijos. Y para hablar de este tema estamos con la abogada Sabrina Cartavia, que ella es parte del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, donde vienen trabajando esta temática desde este año. ¿Cómo estás, Sabrina? Hola, ¿qué ¿Bien? tal, María? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, siempre es un placer poder hablar con vos. Bueno, contame, ¿cuál es la magnitud de este problema? Está entrando en la agenda, ¿no? En la agenda política, en la agenda del feminismo, dándole visibilidad lentamente, pero ¿cuál es la magnitud real? Bueno, a principios de este año, nosotras desde el Ministerio de las Mujeres lanzamos un informe, una recopilación de información con entrevistas y encuestas llamado PIVA, que es un diagnóstico, y ahí empiezan a surgir las primeras informaciones, los primeros datos concretos en relación con cómo impactaba esta cuestión en la vida de las mujeres de la provincia de Buenos Aires. A partir de ese momento decidimos que había que profundizar un poco más y decidimos hacer un informe específico sobre estas cuestiones, donde hicimos una encuesta abierta de la cual participaron más de 6.000 mujeres en toda la provincia, y luego iniciamos una investigación con entrevistas a actores claves, entre los cuales había abogados, jueces de familia, consejeros de familia, mujeres afectadas por la problemática, hijos e hijas adolescentes afectados también por la problemática, actoras institucionales, referencias sociales y territoriales, para poder dar cuenta de cuáles eran los problemas y empezar a hacer las propuestas que estuvieran ligadas a efectivamente cuáles son, los obstáculos y vallados que enfrentan las mujeres para, primero, lograr la determinación de una cuota alimentaria como primer paso, y en segundo paso, lograr justamente poder cobrar esa cuota. Y lo que nos encontramos es, por los resultados previos que tenemos, el informe lo estamos escribiendo en este momento, es desolador. Verdaderamente es desolador. ¿Por qué? Porque en primer medida, cuando vemos cómo está pensado este sistema en nuestro país, hay una fuerte impronta relacionada con el acceso a la justicia o el no acceso a la justicia que tienen las poblaciones vulnerables, donde lamentablemente las mujeres están en ese lugar. ¿Por qué? Porque para iniciar este tipo de procesos vos sí o sí tenés que contar con un patrocinio jurídico letrado. Tenés que pagar un abogado o una abogada. Tenés que contar con un patrocinio jurídico letrado. Si bien existen en forma gratuita, en la provincia de Buenos Aires y en nuestro país no está regulado cuáles son los requisitos, por lo tanto nos encontramos como primera cuestión que los diferentes patrocinios tienen diferentes requisitos, hay que demostrar que se está en situación de pobreza, no tener, bienes a tu nombre, y de repente una mujer que vive en una casa, no paga alquiler, puede llegar a ser prioritaria, pero trabaja, no sé, por ejemplo, como docente, que es un trabajo muy común entre las mujeres, no está en condiciones de afrontar el costo que le saldría contratar a un abogado o una abogada, pero tampoco califica hoy en día para un servicio gratuito. Entonces,
es en esos casos donde se quedan también en un lugar donde, bueno, no se sabe cómo resolver. E incluso para acceder a un patrocinio jurídico gratuito nos encontramos que hay muchas vueltas y muchas trabas, que no es un proceso sencillo. Y la verdad es que tampoco hay tantos lugares donde esté disponible. Hay alguna disponibilidad, no es tan masivo como se necesitaría para todas las personas que lo requieren. Pero después, cuando seguimos avanzando en nuestra investigación, nos dimos cuenta que el poder pagar un abogado o incluso poder tener acceso a patrocinio jurídico gratuito era el primer obstáculo de una serie de obstáculos. Digamos que no se terminaba el problema ahí. No era que, bueno, si conseguías los medios, porque incluso muchas mujeres se endeudan para poder pagar un abogado o una abogada, teniendo la perspectiva de que en un futuro van a poder cobrar, y ahí no termina la cosa. ¿Por qué? Porque el proceso también está pensado como una cuestión adversarial entre dos adultos, sin contar en muchos casos las situaciones de violencia que pueden existir, y también, digamos, las situaciones de discriminación estructural que existen en nuestra sociedad, donde de plano ya las mujeres cobran mucho menos que los varones por igual tarea. Eso por lo menos marcan las estadísticas en nuestro país de la brecha salarial. Incluso el siguiente problema que tiene el esquema es que está pensado también para ser ejecutado siempre y cuando el progenitor no conviviente tenga un empleo registrado. Sabemos que en nuestro país la economía informal es un fenómeno que ocurre hace bastantes años y que además se profundiza y se ha profundizado en la pandemia. Y no estamos hablando de personas solamente que, digamos, no tienen recursos o quedan en ese lugar, digamos, de la informalidad obligados, sino que lo que descubrimos también en esta investigación es que muchos varones eligen esa informalidad para salirse de sus obligaciones. Y digamos, en ese sentido es muy difícil que aún con una sentencia judicial las mujeres puedan cobrar ese derecho, digamos, en beneficio de sus hijos e hijas. Es tremendo, ¿no? Es tremendo porque uno lo piensa en el día a día, en el cotidiano, en qué significa eso para la vida de una mujer. Tenemos una placa donde se puede analizar la magnitud que tiene esta problemática. Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC, 3 de cada 10 madres no conviven con el padre de sus hijas o hijos. De esas mujeres separadas o divorciadas, solo 1 de cada 4 recibe los ingresos de la cuota alimentaria. Esto como para darle un poco de magnitud, y son datos previos a la pandemia, con lo cual sabemos que esta situación, por los testimonios que han recogido en la provincia de Buenos Aires a partir de este trabajo, marcan un agravamiento. Ahora, ¿por qué hablamos de que se trata de una forma de violencia de género? Bueno, lo que descubrimos también al realizar esta investigación primaria que hicimos, que fue el PIBA, y luego con el desarrollo de esta investigación específica sobre el tema, es que la cuestión de cuidados es central para que las mujeres consigan tener autonomía económica, desde 2 puntos de vista. Primero, porque dependen en muchos casos de ese monto de dinero para hacer frente, digamos, al cuidado de sus hijos e hijas. Segundo, porque los varones se desligan no solamente del pago de la obligación alimentaria, sino de las obligaciones de cuidado referidas a los niños, niñas y adolescentes. De manera tal que las mujeres deben cubrir en soledad, desde el punto de vista económico, pero también del tiempo de cuidado, las necesidades de los hijos e hijas. Y esto lo que genera es una traba para poder acceder al empleo. Por lo tanto, digamos, vemos que acá hay un problema que tiene que ver con violencia económica, con falta de autonomía económica, y que en muchos casos esto también lo que genera es dependencia, al punto tal de que hemos relevado en el informe que hay mujeres que tienen dificultades para terminar con parejas de tipo violenta o tienen que regresar, digamos, con su pareja violenta, porque el tema de la cuota alimentaria, de la obligación alimentaria, de cómo van a mantener y afrontar las tareas de cuidado en soledad, es central a la hora de poder desarrollarse y poder, bueno, vivir una vida libre de violencias en general. O sea, vemos la parte económica, por supuesto, pero también cómo esa dependencia económica en algún punto las condiciona para quedarse. Las condiciona para que no puedan salir de esa situación de violencia. Y en lo personal, ¿no? Vos describías toda la situación de dependencia, lo que genera no poder, bueno, salir a trabajar y tal vez mayor cantidad de horas o en un trabajo formal, mejor pago. ¿Cómo impacta en lo subjetivo, ¿no? En lo personal, en las historias de cada una de estas mujeres? Porque muchas veces vemos la foto desde afuera, pero ¿qué pasa al interior de estos hogares con estas mujeres? Bueno, otro punto que relevamos fue el impacto que tiene esto en la salud.
en general y en específico en la salud mental de las mujeres. ¿Por qué? Porque al no contar con tiempo, al verse, digamos, fatigadas y con esta sobrecarga en sus espaldas de lo que tiene que ver con las tareas de cuidado y también el sostén económico en forma exclusiva, lo que genera es un impacto emocional muy fuerte y un deterioro progresivo y sostenido en la salud, que además también afecta a los hijos e hijas, sobre todo cuando los niños son más pequeños. O sea, cuanto más pequeños, mayor es el vínculo estrecho y de dependencia que tienen con sus mamás. Por lo tanto, cuando una mamá está mal, los hijos también están mal. Y esto es también un matiz que hay que incorporar, porque pareciera que culturalmente se ha habilitado y los varones entienden que, bueno, que desligarse de las responsabilidades parentales pareciera ser como un castigo hacia la mujer, pero no es solamente un castigo hacia la mujer o algo que condiciona las condiciones de vida y la salud de la mujer, sino que también repercute en forma negativa sobre miles de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. De hecho, una cuestión que también relevamos es que cuando los varones se desligan de sus responsabilidades de cuidado, en muchos casos esas responsabilidades de cuidado son sostenidas y ayudan los mismos niños o adolescentes a cuidar hermanitos, a hacer la comida o tareas que tienen que ver, digamos, con estos, generando también infancias que están sobreadaptadas y que han sido abandonadas por sus padres. Estamos en comunicación, Sabri, con la diputada Jimena López del Frente de Todos, de Todes, que está impulsando justamente un proyecto para encontrarle una solución a este problema. ¿Qué tal, diputada? Buenas noches. Mariana por estos lados. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Mariana. ¿Cómo andan los dos? Bien, acá estamos. Mira, queríamos saber de qué se trata este proyecto que se presentó, que aparece como una novedad, no solo porque viene a traer algunas soluciones, sino porque trata esta problemática, ¿no? Que hasta ahora no estaba siendo debatida en el ámbito de la Cámara de Diputados. Sí, en principio tiene que ver es un proyecto que apunta a un determinado sector, que es el sector que está formalizado, que por ahí no es el sector más amplio, pero sí es el que en un principio podemos captar la prestación básica alimentaria, en esto de pensar que es el sector que particularmente pudiendo pagarlo, muchas veces demora, se judicializa, se imprimen otras cuotas de violencia sobre quien demanda el pago de esta prestación, que tiene que ver con litigar, con buscarse una representación de un abogado. Convengamos que las mujeres asalariadas no pueden acceder al beneficio del patrocinio gratuito, entonces tienen que pagar un abogado, por lo menos así pasa en el interior de la provincia de Buenos Aires, y la idea en principio es poder automatizar un piso de cuota, porque siempre hablamos en términos de piso, lo cual no va a inhibir la vía judicial, pero sí va a automatizar en términos de rapidez a través de una aplicación o una vía telemática, lo que se conoce como una página web, poder cargar los datos de la persona denunciada, aquella que convive menos tiempo con nuestros hijos, hijas e hijes, la que debe fehacientemente la cuota, y poder hacer un cruce de datos que sirva para retener en principio de manera automática un porcentaje de ese ingreso del deudor. Digo deudor porque en general son varones, y la posibilidad de que si ese deudor considera que es un exceso, que se le está reteniendo más dinero, sea él quien tiene que movilizar la carga judicial. Porque si no también, perdonen, estoy en mi casa y tengo las perras al lado. Si no también una de las cuestiones que pasa es que nosotras somos quienes tenemos que reclamar el pago, nosotras somos quienes debemos movilizar a la justicia, quienes tenemos que tener patrocinio letrado. Entonces, la idea es también trabajar la inversión de la carga y un registro único y centralizado de deudores, que tenga que ver con poder contar con un registro no solamente a discreción de las provincias, porque pasa que en Buenos Aires, por lo menos en la justicia ordinaria, si el juez o la jueza no determina la inscripción en el registro de deudores, no la hay. Entonces, desde ese lugar poder finalizar con esa discreción también. De hecho, ayer veía que en Chile se está tratando el registro único de deudores alimentarios en la Cámara. Así es. Ahora, ¿cómo sería esa retención? Bueno, por un lado, es un proyecto que vendría a traer alguna solución para aquellas situaciones donde hay un trabajo formal, que quedarían afuera las
tantísimas historias de la informalidad en la economía argentina, que cada vez es mayor. Pero viendo que esto se focaliza en quienes tienen un trabajo formal, ¿cómo sería la retención entonces? ¿Se inscribirían de forma telemática en un registro? ¿La mujer que tiene esta problemática pondría los datos de quien señala como deudor? Y después, ¿qué pasaría? La idea es que, como se utiliza el mismo cruce de datos del Estado para generar todas las cuestiones que tengan que ver con el veraz y con, inclusive, todo lo que sea tarjetas y otras formas de crédito que toman las personas, se cruzan a través del sistema que genera el Estado de datos, AFIP, ANSES, todo lo que tenga que ver con aportes. La idea es poder hacer una denuncia que funcione como una declaración jurada, en donde la persona que denuncia cargue los datos del denunciado, que tenga que ver con un CUIL, obviamente el DNI, la comprobación de lazo filiatorio, ya sea por adopción o por la forma que sea, pero hay una comprobación del lazo filiatorio para poder pedir la prestación parental, o inclusive, según lo que prevé el código, el conviviente no padre consanguíneo puede igual tener un reclamo de cuota alimentaria. Me parece que desde ese lugar tener en claro que la idea es generar un sistema ágil, fácil, y una vez cargado en este sistema telemático, la idea es que la retención caiga sobre el salario de la persona denunciada, porque vos en la carga tenés que denunciar cuenta bancaria. Uh-huh. Entonces, en esa retención llegue automáticamente a tu cuenta. No tengas que estar esperando un promedio de meses. Se ve que a tu perra no le gusta el tema. No, está todo muy bien. Se enloquece cuando estamos hablando, por ejemplo, por teléfono o algo, porque nada, justamente es una perra y anda suelta por todos lados. Y el otro tema es el registro de deudores alimentarios, que ya existen en las provincias. ¿Sirven efectivamente? Mira, yo la experiencia que tengo, por ahí la abogada puede dar más conocimiento, pero la experiencia que yo tengo a nivel territorial hablando con las mujeres, y la semana pasada tuvimos un Zoom con representantes de todas las provincias, es un tema que está muy flojo. Inclusive todo lo que tenga que ver con esta inscripción y que sea solicitada a su vez por los organismos que tramitan el carnet de conducir, por los bancos, inclusive para asumir la función pública debería estar pedido el libre deuda en el registro de alimentantes. Y siempre llega o tarde o después, o en realidad por ahí ni siquiera se da lectura. Bien. Y la última, ¿en qué instancias está este proyecto? ¿Se empezó a discutir? ¿Cómo viene el debate? En realidad todavía no logramos la discusión en comisión, pero sí seguimos trabajando, sumando organizaciones, porque, el proyecto es un puntapié inicial y a nosotras también nos interesa discutir qué hacemos con el sector informal. O sea, eso que quede bien en claro, no es que dejamos por fuera el sector informal, no. Hay que discutirlo, hay que buscarle la vuelta, si hay que generar un fondo de pensiones, hay que ver cómo resolver, porque no es que resolvemos para un sector y el resto, no. Pero sí es cierto que estamos haciendo una construcción de redes que tiene que ver con mejorar el proyecto presentado, con ampliar en otro proyecto y poder llegar a la comisión. O sea, la idea es que podamos debatirlo. Las asesoras de presidencia, las abogadas de la presidencia de nuestro bloque ya están en tema. La idea es que nos hagan las devoluciones para generar el debate en comisión y que se presenten otros proyectos, porque la idea es mejorar lo que se presentó inicialmente. Esto no es algo cerrado, no es algo acabado, simplemente es poner la discusión de cómo nosotras somos sometidas a diferentes formas de violencia y se vulneran el derecho de las infancias en el Congreso, que es un tema que no hay otro proyecto presentado. Entonces llamamos a las compañeras a decir, presenten, mejórenlo, cámbienlo, presenten otras formas de mirar el mismo problema, pero discutamos lo que atraviesan un montón de compañeras en la vida cotidiana. Muchísimas gracias, diputada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Bueno, y ahí está planteado los ejes centrales de esta iniciativa, que como dice la diputada Jimena López, es un puntapié. Es el primer proyecto, eso es lo llamativo, que no hay ningún otro proyecto que haya puesto la lupa en este problema.
¿Lo leíste? ¿Lo analizaste? ¿Qué te parece? Sí, bueno, lo leí. Y en relación, digamos, a esto que vos decís, bueno, es el primer proyecto. Me parece que eso da una pauta del lugar que ocupamos las mujeres y el lugar que ocupan las mujeres que son madres en soledad, los hogares monomarentales en nuestra sociedad. Porque cuando una analiza esta problemática, nos damos cuenta de que ha cruzado generaciones y generaciones de mujeres y que recién hoy en día podemos tener la conciencia, la organización para poder plantear este tema sobre la mesa, porque no es una novedad, no es algo que surgió en los últimos 2 años o en los últimos 5 años, sino que es algo muy extendido y que las mujeres han puesto el cuerpo y han seguido adelante en completa soledad con un sistema que se demuestra lamentablemente ser ineficaz e ineficiente para proteger derechos. En relación con el proyecto, sí, lo leímos, analizamos punto por punto el proyecto, creemos que varias de las cosas que propone son propuestas que representan soluciones a los problemas que hemos identificado. Igualmente entendemos, y es tal cual en el mismo sentido que dice Jimena, ¿no? Es un puntapié, es un primer paso. Este problema no se va a agotar en proyectos de ley o en leyes, digamos, que se puedan sancionar. O sea, eso va a ayudar a resolver el problema, pero no es la única vía de resolución del problema. De hecho, las instituciones también tienen problemas en relación, digamos, con esto, no solamente, digamos, desde el punto de vista legal. Y a lo que también tenemos que apuntar es a política pública y a cambiar la cultura, ¿no? Vos decías, bueno, que estamos a 15 años de la Ley de Educación Sexual Integral, con poca implementación. Esta es una herramienta que nosotras desde el Movimiento de Mujeres siempre hemos levantado como central para producir el cambio cultural. Porque mientras los varones se sigan desligando emocional, económica y afectivamente de lo que tiene que ver con el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, y esto socialmente sea tolerado, de hecho, todos debemos y todas debemos conocer algún caso de este sentido. Y yendo más, digamos, desde el punto de vista social y cultural, y sin querer criticar a Maradona como un símbolo nacional, era una persona que constantemente, digamos, hacía gala de su irresponsabilidad parental hacia sus hijos e hijas. Y eso no estaba criticado en nuestra sociedad, o sea, eso está señalado hoy en día como algo habitual. Sin embargo, digamos, que las mujeres lleven adelante los hogares en soledad genera un montón de problemas para las mujeres, para los niños, y eso tiene que ser puesto, digamos, sobre la mesa. Por lo tanto, celebro que se esté empezando a dar esta sinergia. Nosotras desde la provincia de Buenos Aires con este informe, que esperamos que sea una herramienta que sirva para poder pensar y profundizar el proyecto de ley que ha presentado la diputada Jimena, y además otros proyectos de ley, y no solo eso, sino políticas públicas, iniciativas y también discusión social para poder poner, digamos, el punto en que esto no está bien y que hay que cambiarlo. Y el cambio va a ser justamente social y colectivo. Mira, una de las personas que viene poniéndolo en agenda, que ha contribuido este año a ponerlo en agenda a partir de la propia vivencia y de la conformación de la red de familias monomarentales, es Paola Urquizo, y estamos en comunicación con ella. ¿Cómo estás, Paola? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar con ustedes y muchas gracias por la oportunidad de poner en agenda feminista, política y social esta problemática. Contanos qué es Familias Monomarentales, esta red que se creó hace no tanto tiempo. Sí, en realidad es una red que se creó en noviembre del 2020 en el contexto de pandemia. Yo soy psicóloga, hace muchos años que vengo trabajando en el acompañamiento de víctimas de violencia de género, en particular a mujeres que maternan en el transcurso de estas situaciones de violencia. Y bueno, la verdad es que no daba abasto con las respuestas que tenía que dar desde mi pequeño lugar a sobre todo la problemática de cómo resolver lo básico, que era cómo le voy a dar de comer a mis hijos en el contexto de pandemia, cuando el trabajo informal en el ámbito de los hogares monomarentales es tan amplio, tan grande, o sea, es realmente el primer recurso con el que cuentan las mujeres que maternan como para poder compatibilizar o conciliar las tareas de cuidado en forma casi exclusiva con lo laboral que les va a permitir tener ingresos económicos. Entonces, bueno, la realidad es que dije, bueno, esto hay que empezar a ponerlo, como decía bien Sabrina recién, en agenda social. O sea, tenemos que empezar a desnaturalizar el abandono paterno, que en general no se denuncia en los tribunales. No se entiende que dejar de suministrar lo básico y ya ni hablar de lo que tiene que ver con los vínculos y con lo afectivo, es una forma de maltrato y de violencia
no solamente hacia las infancias, sino también hacia quienes tienen que suplir, digamos, ese rol abandónico de los progenitores. Entonces, bueno, la realidad es que empecé desde mi espacio de Instagram a hacer posteos, después se me ocurrió armar esta página, no había en realidad agrupaciones por ahí feministas que hubieran tomado como punto central esta cuestión, y empezó a crecer, se unieron colegas de otros ámbitos, armamos un pequeño equipo de investigación que componen Cecilia Bertolino, que es de Identidad Feminista, una periodista de Pinamar, María Marta Cardoso, que es abogada de Salta, Florencia Zoraire, que es antropóloga que vive en Salta, y eso también nos permitió como ver que la problemática por ahí tiene ciertos aristas en Buenos Aires, en los centros urbanos, pero que es mucho más compleja, más cruda, más difícil de soportar en, por ejemplo, la zona del NOA, que es donde vive Florencia y donde ha hecho muchas investigaciones al respecto. Y de ahí creció a gente que se empezó a sumar a colaborar simplemente con visibilizar el tema, y bueno, vos también fuiste parte importante de que pudiéramos poner mínimamente en agenda esta cuestión, que creo que estaba, pero bueno, había temas como más, creo yo, más urgentes como para visibilizar, para poner en el tapete. La pandemia también fue una oportunidad para empezar a hablar de las tareas de cuidado, que me parece que eso fue también un punto esencial, empezar a valorar el valor no solamente social y afectivo que tiene el cuidado, sino también el valor económico, y por eso nosotros lo planteamos desde Familias Monomarentales a todo el tema que tiene que ver con la cuota alimentaria como un tipo de violencia, que es la violencia económica que se ejerce sobre las infancias y sobre las maternidades. Paola, de tu contacto con tantas mujeres que atraviesan esta situación, ¿cuáles son los puntos en común que encontrás de cómo las afecta? Más allá de no tener la plata, ¿no? Pero ¿eso qué significa no tener dinero para poder bancar la olla, ¿no? Para poder hacerse cargo de esa crianza como corresponde. Sí, en general se estuvo hablando mucho de la carga mental de los cuidados a las que las mujeres históricamente nos vemos expuestas, y particularmente en este grupo de familias diversas, distintas, esto es lo que más sale a la luz, ¿no? La carga mental, que no solamente tiene que ver con este rol, ¿no?, tan patriarcal de la maternidad hegemónica, de cumplir con todos los mandatos en torno a ser una buena madre, a que los niños tengan todas sus necesidades cubiertas, sino que a esto se suma el no saber si se va a contar con recursos económicos para cumplir con ese rol. Entonces es como una sumatoria de cuestiones que agobian, no solamente en lo físico, porque la doble jornada tiene un agobio físico que hay que empezar también a empezar a registrarlo, patologías que tienen que ver con cuestiones físicas que se pueden registrar, pero bueno, realmente dentro de la medicina también tenemos que empezar a hablar de perspectiva de género, pero particularmente es este tema del agobio mental, el de sentirse solas, el de sentir que es a la única que le pasa a cada una, y que esto es que por ahí lo que más agradecen del hecho de que Familias Monomarentales apareciera, por lo menos en las redes sociales, el de sentirse acompañadas, el de saber que hay muchas mujeres que están padeciendo esto, que no hay registro nacional sobre este tema, aunque bueno, se está empezando a trabajar en la posibilidad de hacer un registro nacional de familias monomarentales, que si bien el censo registró algún tipo de evidencia con respecto a esto, bueno, también es un constructo, digamos, socio-histórico reciente, digamos, hablar de familias monomarentales. Claro, ¿no? sí, Por eso, son conceptos nuevos que vamos incorporando. Exacto. Y creo que es tan valioso el trabajo que venís haciendo, que vienen haciendo Familias Monomarentales en este armado de redes, ¿no? Porque es empezar a poner el tema en agenda, periodistas que nos hacemos eco, funcionarias, feministas que también, legisladoras que también, y empezar a encontrar las soluciones corriendo estos velos de cuestiones que estaban naturalizadas como otros tantos, ¿no? Hace una década atrás en la violencia de género, ¿no? No hace 6 años del Ni Una Menos, lo que ha pasado y lo que ha significado como estallido en relación a tomar conciencia de estas temáticas. Y creo que este es el camino que se está empezando a andar con relación a este tema. Muchas gracias, Paola, por tu
tu aporte tan valioso y por este trabajo que a veces se hace silencioso desde las redes sociales, pero que tiene tanto impacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso grande a las dos. Bueno, un abrazo. Bueno, gracias, Sabri, por acompañarnos, empujando, ¿no? Empujando para que esto sea finalmente un tema de agenda parlamentaria y de políticas sociales y políticas públicas donde efectivamente se le dé soluciones desde los distintos, desde las distintas aristas desde las cuales se le debe responder. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y bueno, esperamos que cuando tengamos finalmente el informe redactado poder venir a presentarlo, así ya hablamos sobre los datos que hemos recabado. Este espacio siempre está abierto. Gracias. Y bueno, nos vamos a una breve pausa, pero no te vayas porque después de este corte vamos a estar hablando, analizando qué pasó en estos 15 años de la Ley de Educación Sexual Integral. Una herramienta fundamental para combatir el machismo y para generar una escuela mucho más democrática. No te vayas, ya volvemos. Bueno, nuevo bloque de Punto Género para hablar de los 15 años de la Ley de Educación Sexual Integral. Ya podríamos decir que es adolescente. Pero ¿qué pasó en estos 15 años? De esto vamos a estar hablando con varias invitadas. Así te lo presentamos. La Ley de Educación Sexual Integral cumple 15 años. A pesar de las resistencias de los sectores más conservadores, cada vez está más presente en las aulas por el compromiso docente. ¿Cómo se está aplicando? ¿Qué cambios produjo? ¿Cómo ayudó a sacar a la luz episodios de abuso sexual intrafamiliar? ¿Quiénes todavía la cuestionan y se oponen a sus contenidos? Hoy en Punto Género hablamos con voces autorizadas y protagonistas que nos harán conocer la realidad de una ley fundamental para contribuir a construir vínculos más igualitarios y prevenir las violencias machistas. Y una de las personas, podría decir que más ha trabajado por este tema en los últimos años es Celeste McDougall, que es docente y es especialista en ESI y en educación inclusiva y está acá en Punto Género. ¿Cómo estás, Celeste? Bien. Qué fuerte igual decir eso, que creo que somos muchas. Han sido muchas, sin duda, en esto son redes, no hay una persona, pero sí sos una ferviente defensora, trabajás en las redes, trabajás en las escuelas y trabajás en la calle por militar por esta causa. ¿Y para qué sirve la ESI? Quien por ahí se engancha y dice, pero bueno, ¿qué es finalmente la educación sexual integral? ¿Qué es esa sigla? Para mí la ESI en definitiva es una herramienta para construir sujetos libres, en todos los sentidos. Porque recién veía el informecito que armaron de presentación, es destacable, digamos, los abusos sexuales y la visibilización con el dictado de la ESI, pero construye en un montón de otros sentidos. Construye sujetos libres de violencia, de abuso, de construirse también como sujetos abusadores y violentos, ¿no? Porque la educación sexual integral no apunta solamente a las niñas y a las mujeres, sino que también apunta a construir otro tipo de masculinidades. Construye, me parece a mí también, relaciones consensuadas, placenteras y amorosas, ¿no? Porque me parece que está bueno reivindicar y recuperar la palabra amor en el sentido del cuidado del otro, en lo afectivo, en lo sexual, y construye para mí conciencia respecto del cuidado en general, de uno mismo, de una misma, de un mismo, del otro con el que se vincula y también en el mundo en el que vivimos. Y ahora para mí la ESI, te cierro con esto, para mí la ESI tiene muchísima vinculación con este despertar, que bueno, venía hace años, ¿no? Pero con este despertar de la lucha ambientalista, porque si nos cuidamos a nosotros mismos, también cuidamos el medio ambiente, ¿no? Claro. Y ahora, ¿qué contenidos se dan? Digo, estas son las generalidades, ¿no? A lo que apuntamos, digamos, podríamos decir los objetivos de la ESI. Pero, ¿cómo se aplica en la práctica? ¿En el nivel inicial, en la primaria, en un nivel medio? En la práctica tenés núcleos de aprendizaje prioritario, ¿no? Ejes conceptuales, generales y núcleos de aprendizaje prioritario para cada uno de los niveles. La Ley de Educación Sexual Integral lo que supone es que en todos los niveles formativos debería haber educación sexual integral. Los contenidos no varían demasiados, lo que sí varía es la forma y la profundidad en la que
se abordan esos contenidos, ¿no? No es lo mismo trabajar con niñas de inicial respecto de lo que es la reproducción, que se trabaja porque ven a sus madres que se embarazan o ven a compañeritos o compañeritas que tienen hermanitos o hermanitas nuevas, que en secundaria, donde la capacidad reproductiva tiene un efecto concreto en la propia vida, ¿no? Y también la capacidad intelectual de poder asir y poder pensar ciertas problemáticas, ciertos conocimientos y ciertas problemáticas. Inclusive, vuelvo, el abuso sexual en las niñeces y en la adolescencia no se trabaja de la misma manera. Se trabaja, sí, pero el nivel de profundidad, de entendimiento y de comprensión no es el mismo para inicial que para secundaria. Así que, si quieren saber los contenidos, porque no los voy a enumerar acá, se busca la resolución 340/2018, donde ahí pueden ver cuáles son los contenidos específicos de la ESI. Cuando yo era alumna de la escuela, venía una vez al año. Hace poco. Hace unas cuantas décadas. Sí. Venía una vez al año y nos daban esa famosa charla, Laura quiere saber, de una empresa de toallitas higiénicas, ¿no? Y íbamos solo las chicas a ver y te mostraban básicamente, bueno, de qué se trataba la menstruación, ¿no? Porque nos vendían después las toallitas. Claro. Ese era el eje. Pero bueno, más allá de eso no había. Hoy se aplica de otra forma, pero todavía hay muchos fantasmas en torno a qué es lo que le dan, sobre todo quienes se resisten, quienes no quieren que haya este concepto integral y dicen, bueno, a mi hijo lo hacen vestir de nena y lo travisten o le muestran imágenes pornográficas, o eso es lo que dicen que se da, ¿no? ¿Efectivamente pasan? A ver, te diría una primera cosa. No es lo único que había de educación sexual integral, esa charla de esa empresa, porque siempre hubo educación sexual. El tema es con qué perspectiva y qué se decía y cómo se decía, ¿no? Me parece que lo que vino a modificar la ley de educación sexual integral es el modo en que damos, o la perspectiva en la que damos educación sexual integral, que era lo que hablábamos antes. Y respecto a la pregunta que vos me hacías, yo tampoco diría que el principal limitante son las familias. De hecho, las familias están muy agradecidas y con el trabajo denodado que hace 15 años estamos haciendo las docentes, porque la mayoría somos mujeres, de las que damos educación sexual integral a lo largo y ancho del país, muy agradecidos y agradecidas con abordar los contenidos. Las principales trabas están, y nosotras desde la Red de Docentes por el Derecho al Aborto hicimos una encuesta. La principal traba está en los equipos directivos de las escuelas, que tampoco deciden solos. Tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con los gobernadores y gobernadoras de cada una de las provincias y también tiene que ver con algo fundamental, con la presión que sigue ejerciendo muy fuertemente la Iglesia Católica y así era, por el otro lado, que es la unión de las iglesias evangelistas, que han conformado una alianza muy novedosa en los últimos años, que podríamos titularla Con mis hijos no te metas, ¿no? Que tiene mucho peso en nuestro país y en la región, sobre todo. Entonces, lo que está viendo es falta de políticas públicas, claridad, me parece, en las diferentes provincias, que hay provincias que todavía no tienen ley de educación sexual integral, no tienen Santiago reformas. del Estero, Tierra del Fuego, son algunas de ellas, ¿no? Sí, y hay algunas que tienen resoluciones ministeriales, ni siquiera tienen ley propia. Santa Fe no tiene ley propia, Tucumán no tiene ley propia, ni siquiera diría la ley nacional, pero bueno, tienen un artículo en la ley de educación. Tenemos mucha disparidad legislativa, por más de que haya una ley nacional, mucha disparidad legislativa en las diferentes jurisdicciones. Y hay algo fundamental que se tiene que hacer ya, se tendría que haber hecho hace 15 años, que es la reforma de los planes de estudio de nivel superior para que todas las docentes y los docentes que se van recibiendo hayan tenido ESI, que es la clave. Eso también está faltando. Entonces yo alojaría el problema más en el poder político y en el poder religioso de este país, que todavía necesitamos que haya una separación efectiva de la Iglesia y del Estado, y no tanto en las familias. Puede ser que algún padre, alguna madre, alguna familia y a veces tenga por desinformación, dudas, ¿no? Total, tenga dudas, no sepa qué se da, pero no es el principal problema. Estuvimos conversando con algunas adolescentes para que nos cuenten en primera persona de qué se trata la ESI que reciben en la escuela. Y tenemos el testimonio de Eliana Marín, de 16 años, alumna de 4º año de la Escuela de Cerámica del barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires.
en mi escuela poco se habla de la ESI. Y si se habla con la fachada de semana de ESI, que tiene que haber sí o sí, porque es de dicho conocimiento la ley. Y cada tanto se la saltean. Somos mismos los estudiantes del centro los que tal vez llevamos a personas o incitamos a que se hagan o se hagan más seguido, cuando realmente no tendríamos que hacer eso si la ley se cumpliera como tal. Son pocas las veces que informan sobre los métodos anticonceptivos, lo cual te hace pensar qué pasa en las otras provincias, ya que Capital Federal es la provincia más rica de Argentina. Y aún así seguimos sin saber qué es un DIU, qué son las pastillas anticonceptivas, cómo se toman, cuáles los métodos de protección entre relaciones homosexuales, porque tampoco te lo explican, porque solo llegan hasta el preservativo. Bueno, ahí estaba Eliana Marín. No, uno le escucha y dice, ni de métodos anticonceptivos en la ciudad de Buenos Aires, digo, en una escuela de la ciudad de Buenos Aires. No, sí, hay clases, hay asignaturas, hay contenidos que se dictan. Me parece que lo que sucede es que los chicos y las chicas demandan más. No es que no se da, no es que no hay docentes que estén dando esos contenidos, sino que hay una demanda muy grande de seguir profundizando en el tema, ¿no? Se quedan como cortos. Te dicen, bueno, profe, pero basta de hablar de violencia, hablemos de otras cosas, hablemos de la primera vez, queremos hablar de esto. Es interminable los contenidos que se pueden abordar y hay muchísima necesidad de charlarlos por parte de los chicos y las chicas. Y tenemos otro testimonio. Tenemos a Candela González Jiménez. A ver qué es lo... En mi escuela solemos tener a lo largo del año 2 jornadas ESI máximo que duran un día, en las cuales se tocan distintos temas, capaz en charlas o actividades, pero más allá de eso, en el día a día puede ser que algún que otro profesor o profesora traiga al aula, de acuerdo a lo que estemos viendo, algo relacionado con la educación sexual, pero más allá de eso, no, yo no veo que sea algo que esté involucrado, que forme parte como debería formar. Ahí está, ¿no? El reclamo de estudiantes por más ESI. ¿Cómo se da en materias que, porque bueno, uno podría pensar las tradicionales, ¿no? Donde podría involucrarse la ESI, biología, por ejemplo, ¿no? La más básica. Pero en las otras materias, ¿cuál es la propuesta de abordar temáticas que, bueno, no sé hablar de anticonceptivos o hablar del aparato reproductivo, pero sí en que entre transversalmente? Y podés abordarlas desde el marco de derechos, en formación ética y ciudadana, lo que era educación cívica antes, podés trabajarlo en historia, en los cruces que se pueden hacer respecto de cómo se fue construyendo cierta idea de los roles, de lo masculino y lo femenino. Podés trabajarlo en geografía, hay un libro hermoso de la compañera Maggie Moreno que sacó sobre cómo abordar ESI en geografía. Se puede tocar también en matemática, desde cómo se plantean las problemáticas. Se puede tratar en física. Yo tuve unos alumnos en la carrera de física de superior que armaron una planificación con el contenido de peso y masa y trabajaron gordofobia y ley de talles, ¿no? Mira qué interesante. Trabajaron el concepto de prisma, digamos, en la física, y del blanco y negro, el binarismo, como el prisma impacta en muchísimos colores. Claro. Bueno, y ahí trabajaron diversidad. Hay muchísimas formas de trabajarlo. Me parece que es cuestión de sentarse, pensarlo y hacerlo. Y yo quiero destacar algo también que me parece central. Las y los docentes somos trabajadores de la educación. Sin presupuesto y sin pago de ese trabajo, no hay ESI posible. No es un voluntariado, no lo estamos haciendo porque... Sí, lo hacemos por supuesto porque estamos convencidos y convencidas de que es fundamental, pero tiene que haber partida presupuestaria y para mí tiene que haber otra cosa que también está faltando, que es acompañamiento y supervisión específica de quienes damos educación sexual integral. Porque quienes damos esos contenidos, damos contenidos de violencia, damos contenidos de abuso sexual, nos enfrentamos también, primero a la propia vida, ¿no?
a las situaciones, porque tal vez esa docente que está dando violencia sufrió violencia en su vida. Y por el otro lado, también en el reflejo de las situaciones que pasan, porque vos das ESI en la escuela y sos la que se acerca a la piba que quedó embarazada y no sabe qué hacer. O el pibe que te cuenta que está sufriendo situaciones de abuso y de violencia. Y eso es una carga afectiva y emocional que necesitamos también un acompañamiento, ¿no? Los profesionales y las profesionales de la salud tienen días de tomarse para estrés, digamos, en estas situaciones. Y yo creo que quienes damos ESI también deberíamos tener esas condiciones de trabajo que nos permitan abordar esos contenidos que todo el mundo coincide que son fundamentales, ¿no? Claro. Así que bueno. ¿Y que se están haciendo capacitaciones a docentes? Poco, y las que hay se llenan en 2 segundos, ¿no? Que también ahí está hay como un mito bastante extendido de que las y los docentes no quieren hacer nada, y cada vez que sale cualquier curso de ESI se llena en 2 segundos, ¿no? Acá en Ciudad de Buenos Aires tenemos 2 postítulos de educación sexual integral gratuitos, públicos, y tienen lista de espera. Lista de espera. Las y los docentes se quieren formar en ESI. Falta, por eso te decía, falta formación en servicio, en nuestro horario de trabajo, y falta más políticas de formación a quienes ya estamos en ejercicio y a quienes en pocos años van a ser docentes. Uno de los aspectos que se señala como resultado de la posibilidad de que la ESI transite por las aulas es que alumnos han podido expresar su identidad de género distinta a la binaria, ¿no? ¿Esto lo has observado? ¿Se comenta entre docentes? ¿Se ve? Sí, comenzó a pasar el mismo año de la discusión de la ley de identidad de género, que yo, ¿cuántos años vamos? ¿11? Y 10. en el 2012. Bueno. Se aprobó en el 2012. Comenzó a pasar el mismo año, ya un proceso de cierta visibilización, porque, digamos, pibas y pibes trans siempre hubo. El problema es que no se visibilizaba y no se hablaba en la escuela, no se daba un lugar y no se reconocía. Y con posterioridad a la sanción, sí, muy impactante. Y también tuvimos que ir armando formas de abordar eso, ¿no? Con nuestros pares primero, ¿no? Algunos compañeros y compañeras que no sabían qué hacer con eso. Y luego también ciertas cuestiones, por ejemplo, del registro, de cómo se registraban los nombres, ¿no? Que no estaba estipulado en la ley. ¿Los baños? O los baños. Bueno, todas esas discusiones fueron escuela por escuela, situación por situación, ¿no? A partir de ahí, bueno, empezó a haber una resolución que plantea que en las listas tiene que estar el nombre autopercibido de la persona, así haya hecho o no cambio registral. Bueno, una serie de cuestiones, pero que se fueron dando en la práctica misma, en la situación. Pero sí es muy hermoso poder ser parte de acompañar ese proceso de decisión, ¿no? O de visibilización, o de asumir, o de poner el término que quieras, donde es hermoso. Es muy emocionante, Es muy ¿no? emocionante, sí, la verdad que sí, porque es también dar lugar a lo que les pasa. Recuerdo una situación que, bueno, X me planteaba, dice, yo no sé qué es lo que quiero. Bueno, busquemos una forma de cómo querés en este momento de que no sabés, de cómo querés que te nombremos. Y la encontramos juntos. Qué lindo. No es decirte, tenés que decidirte porque yo como adulto necesito saber qué nombre te pongo en la lista, Claro. ¿no? Entonces esas situaciones son muy hermosas y es lo bello de la ESI también, ¿no? Muchísimas gracias, Celeste, por habernos acompañado, por haber hecho este repaso, ¿no? De lo que se logró, que es mucho, pero que lo que falta, que todavía, ¿no? Mayor presupuesto, voluntad política, decisión y sobre todo tener el convencimiento de que la ESI es fundamental, ¿no? Para trabajar en contra del machismo y generar esta sociedad más igualitaria, más inclusiva por la que abogamos todos, ¿eh? Bueno, se nos acabó el programa. Nos encontramos la semana próxima con más Punto Género. Chau.